Les bendiga el Señor en esta mañana. Nuestra niñez tendrá la iglesia de la niñez de marzo el domingo que viene. No, están allá. Ok. Así que, pues nada. Si hay algún niño o niña aquí en este lugar, pues puede pasar allá para compartir con los demás, con la niñez de nuestra casa. Y en esta hora, junto al salmista, oramos. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, Jehová, roca mía y redentor mío. Amén. En esta mañana, mi hermano y mi hermana, empezamos un nuevo mes. ¡Wow! Este año va volando, ya estamos en marzo. Y con este nuevo mes, nuestra iglesia comienza a trabajar un nuevo tema, que es el carácter de la visión de Dios. Todos los temas de este año van a estar relacionados con la visión de Dios, porque es el tema de nuestra iglesia central, pero el subtema de marzo va a ser el carácter de la visión de Dios. Y al reflexionar sobre este tema, vemos algunos conceptos clave que me parece que es importante que exploremos de entrada. Y en primer lugar, ¿qué es carácter? La Real Academia Española da a esta palabra sobre 10 definiciones distintas. Y entre todas esas está el conjunto de cualidades o circunstancias propias de una cosa, de una persona o de una colectividad que la distingue por su modo de ser o por su modo de obrar. Así que si partimos de esa definición de carácter y lo ubicamos entonces en nuestro tema del mes, entonces tendríamos que pensar en cuáles son aquellas cualidades propias de Dios que hacen que su visión se distinga de entre cualquier otra visión. ¿Qué es lo que hace que la visión de Dios sea tan distinta a la mía, a la suya, a la de un pastor o de una pastora, a la de un gobernante, a la de un economista o a la de un maestro o maestra? Me parece que todos y todas estamos convencidos y sabemos que la visión de un ser humano nunca comparará con la visión de Dios. Aún si intentáramos con todas nuestras fuerzas acercarnos a ese modelo de Dios. ¿Pero por qué concretamente? ¿Qué es lo que hace que la visión de Dios sea incomparable a cualquier otra visión? Eso ciertamente nos pondría a intentar distinguir todas las cualidades de Dios. Y podríamos estar predicando toda la vida de esas cualidades de Dios y nunca sería suficiente. Porque nuestra pequeñez nunca nos permitirá entender del todo el misterio de Dios. Así que ante tan amplia tarea, yo decidí concentrarme en solo algunas de las características o cualidades de Dios que hacen que su visión para usted y para mí, para nuestro Puerto Rico, para el mundo, sea distinta de la que nosotros y nosotras podamos tener. No sé si usted sabía, pero el Instituto de Estadísticas de Puerto Rico publicó un estudio sobre la migración de puertorriqueños y puertorriqueñas a los Estados Unidos en los últimos años. Y este estudio establece que en el 2013, alrededor de 74,000 puertorriqueños y puertorriqueñas salieron de la isla. Y eso es solo a Estados Unidos. O sea, esa estadística no refleja datos de personas que salieron de la isla hacia otros lugares del mundo. 74,000 en un año. Los datos del 2014 todavía se están trabajando y no se han publicado las estadísticas del 2014 en relación a eso, pero sí se sabe que esa cifra de 74,000 en el 2013 aumentó significativamente en el 2014. Y no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo pienso que si tantas personas están emigrando desde aquí en tan poco tiempo, quiere decir que su visión de lo que es Puerto Rico, de lo que llegará a ser esta isla, de sus posibilidades aquí,
Su visión de cómo se insertan ellos y ellas a la realidad puertorriqueña no es de esperanza. Y por eso hay que salir. Fíjese, eso trae a mi memoria, en algún momento, Jehová le dijo a Abraham que alzara sus ojos y que todo lo que él veía, todo sobre lo cual sus ojos se posaban, él se lo daría. En aquel momento Abraham pasaba por la pérdida de su sobrino Lot, y su sobrino Lot había sido el único familiar que le había acompañado cuando Dios le dijo, deja tu tierra y tu parentela y ve a la tierra que yo te he de mostrar. Lot había sido el único familiar que le había acompañado, así que la pérdida de Lot trajo un dolor profundo al corazón de Abraham. Pero a ese corazón triste, Dios trajo esperanza, mostrándole un amplio territorio y diciéndole que su descendencia cubriría todo ese territorio. En el contexto en el que usted y yo estamos viviendo hoy, si Dios nos dijera a usted o a mí que alzáramos la vista y que todo lo que vemos nos lo dará, ¿qué veríamos? ¿Qué alcanzaríamos a ver? Yo pienso que Dios tendría que traer esperanza a nuestro corazón de una manera distinta a como lo hizo con Abraham. Porque lamentablemente, al alzar nuestra vista aquí en Puerto Rico, podríamos ver mucha incertidumbre, mucha preocupación, mucha enfermedad, mucha ansiedad, mucha escasez, mucho cemento, mucho individualismo, mucho dolor, mucha corrupción, mucha contienda, mucho sentido de impotencia, de entrampamiento, de soledad, de violencia, de abuso y de desesperanza. ¿Qué vemos en el futuro de Puerto Rico? ¿A dónde iremos? ¿O hasta dónde llegaremos? Muy poco de lo que vemos o de lo que podemos escuchar hoy día trae a nuestro corazón esperanza. Por eso es que tantos puertorriqueños y tantas puertorriqueñas emigran, porque no ven ninguna esperanza aquí. Sin embargo, la visión de Dios es distinta. Sus ojos ven otras cosas que nacen desde su naturaleza divina. Y gracias damos a Dios porque la visión que Él tiene para nosotros y para nosotros, para Puerto Rico y para el mundo entero, en esa visión de Dios siempre hay esperanza. Amén. Pero bueno, volviendo al tema. El carácter de la visión de Dios. Pues les cuento que ese asunto de definir el carácter de Dios ha sido uno que ha durado miles de años. Tanto así que Tomás de Aquino, uno de los personajes centrales de la teología del siglo XIII, publicó en una de sus grandísimas aportaciones a la disciplina, su Suma Teológica, que Dios era tan grande y nuestra razón era tan limitada que realmente nunca conoceríamos qué era Dios, sino que solo lograríamos conocer lo que Dios no es. ¿Ok? Y que aquello que sí lográramos conocer de Dios, decía Tomás de Aquino, sería principalmente a través de la Biblia y mayoritariamente desde el Nuevo Testamento. Así que si desde el siglo XIII, o sea, hace 8 siglos atrás más o menos, ya se habían dado cuenta de que lograr conocer todo lo que Dios era una misión imposible, menuda tarea tengo yo esta mañana. Tengo que decir hoy que estoy de acuerdo con Tomás de Aquino. Nunca podremos con nuestra razón humana conocer todo lo que Dios es o todo lo que implica el carácter de Dios. Sería tremendo ego trip, como diríamos acá los jóvenes. Pensar que de alguna manera nosotros y nosotras podríamos encajonar a Dios en la pequeñez de nuestra mente. Nunca, como dirían por ahí, tendremos a Dios cogido por el mango. Pero también concuerdo con Tomás de Aquino en que es la Biblia
la principal fuente para conocer el carácter de Dios y sobre todo a través de la vida y el ministerio de Jesús aquí en la tierra. Y en eso tengo que decir que yo soy muy discípulo de Cristo. Todo a mí me devuelve a Jesús y a su misión para todos y todas, retándome a la vez a intentar vivir cada vez más en acuerdo con los valores del reino que Él representaba: la justicia, la paz, la solidaridad, el consuelo, la compasión, por mencionar solo algunos. Después de todo, la encarnación de Dios, el Dios hacerse hombre, no fue otra cosa que la muestra de que Dios quiso, quiere y siempre querrá comunicarse, siempre querrá relacionarse con la humanidad y con el resto de su creación, y así poder mostrarle su amor y redimirla. Amén. Una de las experiencias universales e inescapables, no podemos escapar de ella, del ser humano, es el sufrimiento. No importa dónde vivamos, cuánta educación tengamos o estabilidad económica tengamos, nadie es capaz de librarse de experimentar algún tipo de sufrimiento en alguna etapa de su vida. Pero es en esos momentos de mayor sufrimiento que cada ser humano podemos experimentar, que también vivimos experiencias muy personales y existenciales. Ahí es que vienen las preguntas como que ¿por qué a mí? ¿Por qué siempre las cosas me salen mal? No saco los pies del plato. ¿Qué hice para merecer esto o aquello? ¿Qué hago yo aquí? ¿O dónde está Dios? Pero le pregunto yo a usted, ¿se ha detenido usted a ver a Dios en medio de su sufrimiento? ¿Se ha detenido usted a ver a Dios en medio de la crisis que vive Puerto Rico? ¿Cuán fácil o cuán difícil le es ver a usted a Dios en estos momentos de crisis fiscal, de incompetencia gubernamental, de violencia y de tanta enfermedad? Cuando la situación es tan mala que Dios parecería estar ausente y sordo, ¿cómo hablamos del carácter de Dios? De su amor, de su provisión, de su misericordia y de su sanidad. El escritor francés Albert Camus escribió una novela que se llama La Peste. Y este autor hace que uno de sus personajes diga que no hay lugar para Dios en un mundo que está invadido por el sufrimiento. O sea, que donde haya sufrimiento, no está Dios. Está fuerte eso. Cuando la Biblia dice otra cosa, que no podemos escapar de la presencia de Dios. Yo ciertamente creo que hay momentos en que nuestra mente humana nos juega malas pasadas y que podemos en ocasiones pensar que Dios nos ha abandonado. Hasta el mismo Jesús, estando en la cruz, reclamó a Dios Padre porque se sentía abandonado. Pero ¿sabe qué? Cuando afinamos nuestra vista, podemos encontrarnos con Dios en medio de nuestras circunstancias. Podemos ver el rostro de Cristo en nuestro propio rostro desfigurado por la tristeza, o en los rostros desfigurados de otros y de otras que también sufren. Eso fue lo que Cristo nos modeló desde la cruz, en su diálogo con el ladrón y en su propia lucha. Pero desde antes de llegar al Calvario, a través de todo su ministerio, logramos conocer sobre el carácter de Dios a través de Jesucristo. Y vemos muchísimas veces a un Jesús solidario. Por ejemplo, Jesucristo nunca estuvo demasiado ocupado como para no poder tomar parte en la celebración de las bodas de Caná de Galilea. Tampoco estuvo demasiado ocupado como para no participar en el banquete de celebración de la conversión de Mateo. Por otro lado, vamos a ver, ¿qué dice el versículo más corto de la Biblia? Jesús lloró. Y si Jesús sabía que iba a resucitar a Lázaro, ¿por qué lloró? Yo pienso que Jesús lloró por simpatía, por empatía, con el sentimiento de Marta y de María,
Dice la palabra que Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Es decir, Jesús se involucraba emocionalmente con todos sus pacientes espirituales, de alguna manera. Jesús era de acoger a las personas que se hallaban en aflicción, personas que se hallaban marginadas por el sistema y prestarles ayuda, ya fuera que se lo pidieran, como en el caso de muchísimos milagros, como en tantos casos que no le pidieron ser sanada, como el caso del hombre de la mano seca, nunca pidió ser sanado. A través de los evangelios vemos un carácter de Jesús lleno de sentimientos de compasión y de tristeza por la desgracia o por el sufrimiento ajeno. Nos muestra compadeciéndose y mostrándose comprensivo ante las miserias y los sufrimientos. Pero siempre fue motivado por un auténtico sentimiento de afecto, de mucho cariño, de solidaridad, de amor. Jesús en su compasión aceptaba a la gente tal como eran. Y siempre se interesaba en aliviar su sufrimiento y cubrir todas sus necesidades. Y para lograr eso, se hacía parte de ellos y de ellas. Dios es un Dios compasivo, solidario, que me reta a que en medio de mi quebranto yo también pueda aliviar el sufrimiento de los demás. Me reta a ser solidaria, a reír con los que ríen y a llorar con los que lloran. Como decía un teólogo, Tusen, un espíritu solo es de Dios cuando proclama la encarnación de Dios juntamente con su consecuencia, la obligación de practicar el amor de Dios. Amén. Así que ya hablamos de Dios solidario. Otra de las cualidades de Dios que vemos a través de Jesús es el Dios sanador. Más de 700 años antes de que Jesús naciera, Dios ya había anunciado por medio del profeta Isaías lo que él haría mediante la muerte de Jesucristo. En Isaías 53, verso 5, dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones, molido por nuestras iniquidades. Sobre Él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos nosotros sanados. Es gracias a las heridas de Jesús que nosotros podemos ser sanados hoy. En otras palabras, no podemos separar el poder sanador de Jesús de su muerte en la cruz del Calvario. Fue por esa muerte que la verdadera sanidad nos llegó. Y esa verdadera sanidad, por supuesto, no solo se ubica en nuestro cuerpo físico, sino que también se ubica en el alma y en nuestro espíritu. En Primera de Pedro, capítulo 2, el verso 24, ¿quién llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Nuestra peor enfermedad, la enfermedad del alma y del corazón, Jesús también las llevó a la cruz del Calvario, para que toda persona fuera sanada. Y esa es la verdadera sanidad. Lo triste del caso es que muchas de las personas cuyos cuerpos sanó Jesús nunca llegaron a entender que Él realmente había venido con un interés de sanar su alma también. Nunca se acercaron a Él para recibir de su mano la verdadera sanidad espiritual. Aun cuando la sanidad física hubiera sido inmediatamente. Pero hay ocasiones en las que Dios no nos sana inmediatamente. Y ese sufrimiento físico que entonces nos toca a algunos, podría ser la sanidad de nuestro corazón o de una persona que nos rodea en nuestro proceso de enfermedad. Una de las ironías más grandes de nuestra fe es que la muerte fue vencida por alguien que murió.
De igual manera, la sanidad puede venir a través de la enfermedad. El bienestar puede llegar a través del sufrimiento. Y mientras estemos aquí, en este valle de sombras, la sanidad viene. Amén. Pero no será completa quizás hasta que lleguemos al reino de los cielos. Sin embargo, Dios quiere sanarnos también de nuestras congojas, de sentidos de culpabilidad, de recuerdos o de heridas que arrastramos del pasado y que nos estorban para realizar nuestro pleno potencial en Cristo Jesús. Dios aún hoy sana nuestra enfermedad física, aunque quizás en algún momento nos responda, como lo hizo con Pablo. Y por eso tenemos que orar y confiar también. Tenemos que siempre venir a la cruz, continuamente a la cruz, y permitir que la sangre de Cristo nos limpie, nos purifique, nos sane. Mirar la cruz y al Salvador, que allí fue por ti y por mí, permite que su presencia llene nuestro ser con su poder sanador. Pero hay una parte del carácter de Dios que vemos en la mera existencia de Jesús. Jesús como Emmanuel, el Dios con nosotros. Y si hay algo que a mí me estremece, no sé a usted, es el entendimiento de que no importa mi situación, Dios está conmigo. Amén. Y no se trata solamente de una compañía solidaria que me consuela y me acompaña, eso también. Pero se trata también de una presencia de Dios que siente conmigo, que llora conmigo. Hablando del Jesús Emmanuel, un teólogo español, dice: anunciamos un concepto de Dios completamente nuevo, revelado en la cruz. Dios ha puesto al descubierto el verdadero ser divino como amor al que le duele e incluso le descompone la ingratitud humana. Un Dios que llora, un Dios que suda, un Dios que sangra porque hace suyo el dolor, el miedo y la desesperación de quienes comparten con Él la condición de víctima en la tierra. Un Dios que no vive a costa de otros, sino que muere para que otros puedan tener vida y vida en abundancia. Un Dios que no solo opta por hacerse hombre, sino que se asocia en la manera de vivir y de morir con las personas socialmente degradadas o marginadas. Las características divinas de ese Dios se expresan en amor, en fidelidad, en justicia y derecho. Dios se vacía de toda su divinidad, renuncia a ella para relacionarse con todos los hombres y con todas las mujeres, con todos los niños y con todas las niñas, con todos los ancianos y con todas las ancianas, con personas enfermas, con personas marginadas y con las personas pobres. Así que no es Dios con los ricos, ni Dios con los religiosos, ni Dios con los poderosos. Es Dios con nosotros y con nosotras. Dominicanas, dominicanos, puertorriqueños, puertorriqueñas, ricos, pobres, profesionales, desempleados, mujeres, hombres, sanos, enfermos, cristianos, musulmanes, judíos, religiosos o ateos. Para todos y para todas, Dios es Dios con nosotros. Amén. ¿Vas a ir conmigo, Señor, a esa oficina donde recibiré malas noticias? A mi trabajo donde no sé ni cuántos días me quedan. ¿Vas a ir conmigo al abogado? ¿Vas a ir conmigo a la tienda?
¿Vas a ir conmigo al hospital, Señor? Por todo lo que dure mi vida. Y Dios nos responde, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que si fuéramos a buscar alguna restricción a esa promesa, no la vamos a encontrar. Nunca encontraremos algo como estoy contigo si te portas bien, o estoy contigo cuando creas en mí, o estaré contigo solo los domingos en la adoración cuando vayas a la iglesia, o cuando vayas a visitar a algún enfermo. No encontrará nada de eso. No hay restricciones en esa promesa de Dios con nosotros. Y con todo lo que se habla del IVA ahora, no hay impuestos retenidos en la promesa divina de Dios con nosotros. Él simplemente está, lo tengamos presente o no. Cuando proclamamos que Jesús es Emmanuel, proclamamos que Dios ha vuelto a mirar al mundo y lo ha vuelto a encontrar bueno. Dios consideró este mundo, esta tierra como digna para albergar a Jesús, para albergarse a sí mismo. Y por lo tanto, no importa lo que veamos, vale la pena vivir en esta tierra, porque en ella está Dios. Amén. Decíamos al principio que si Dios nos dijera que alzáramos nuestra vista, muy probablemente la visión que tendremos de nuestra tierra no sería alentadora. Sí amamos la belleza de nuestra tierra, amamos el clima de nuestra tierra, digo ahora, no en verano. Amamos sus playas, amamos su comida, amamos sus tradiciones, sus paisajes. Pero cuando vamos más allá y comenzamos a considerar nuestro futuro en ella, hay tristeza, y hay nostalgia, y hay sospecha, y hay frustración, y hay desasosiego. Pero en esta mañana, amado hermano y amada hermana, tenemos que recordar que le servimos a un Dios que manifiesta su amor para con nosotros y para con nosotras de muchas maneras. Que le servimos a un Dios solidario y compasivo, que siempre estará a favor de las personas más débiles. Le servimos a un Dios solidario y compasivo, experto en trabajar con personas desanimadas, deprimidas, angustiadas, cargadas de problemas y sintiéndose asfixiadas en su situación. La compasión y solidaridad de Dios nos rodea, nos reanima y nos lleva a delicados pastos para poder descansar. Esa misma compasión y solidaridad de Dios que tiene Él para con nosotros, nos tiene que llamar a ser solidarios y compasivos con nuestro hermano y con nuestra hermana que hace vida con nosotros y con nosotras. No podemos proclamar el amor de Dios si no se refleja a través del trato que nosotros le damos a nuestro prójimo. Solo así, proclamando el amor de Dios con mis actos, es que todos y todas podrán ver y experimentar la compasión y solidaridad de Dios. Asimismo, le servimos a un Dios sanador. ¿Y cuánta necesidad, Señor, tiene nuestra isla de sanidad? Nuestra isla necesita un pueblo sano integralmente, que no solo cuide su cuerpo físico con responsabilidad, pero que se ocupe de sanar su mente, sus emociones, su espíritu. El Dios sanador es capaz de remover todos aquellos pensamientos, todos aquellos recuerdos, sentimientos, palabras, hábitos que nos han enfermado como sociedad. Puede ungirnos, tanto individualmente como colectivamente, con aceite fresco. Vendar nuestras más profundas heridas y devolvernos a la salud. Sana nuestra tierra, Señor. Ayúdanos a ser también agentes de sanidad en nuestra familia, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, con nuestro hermano y con nuestra hermana en la fe, para con nuestra isla. Y Señor, líbranos de seguir repitiendo sin sentido hábitos del colectivo que lo que hacen es perpetuar la enfermedad
de nuestra sociedad puertorriqueña. Señor, ayúdanos a entender que la sanidad completa podría venir después de un tiempo más de enfermedad. Que siempre podamos entender que lo que el tiempo de sanidad integral llega, tenemos que seguir derramando delante de ti nuestro ser individual, nuestro país, y dejarlo delante de la cruz de Cristo. Allí estaremos en puerto seguro hasta que nos podamos recuperar. Amén. Finalmente le servimos al Dios con nosotros, al Dios que no escatimó en derramarse y caminar entre vosotros, vivir nuestro dolor, celebrar nuestras alegrías y llevarnos de la mano hacia cada etapa que tiene trazada para nosotros y nosotras. ¿Qué pasará con la reforma contributiva? No sé. ¿Qué pasará si el número de puertorriqueños y puertorriqueñas productivas sigue emigrando? No sé. Que dicho sea de paso, yo misma despedí a mi hermana hace 2 días. ¿Qué más pasará a consecuencia de malas administraciones que piensan más en ellos que en el bienestar de la sociedad? Yo no sé. Y la realidad es que ninguno de nosotros y de nosotras tiene la certeza de lo que aquí va a pasar. Yo solo sé que el Dios solidario y compasivo, el Dios sanador, el Dios Emanuel, el Dios buen pastor, el Dios de paz y el Dios de amor me prometió que me daría vida y me daría vida en abundancia. Los que nos hemos encontrado con Jesús, estamos llamados y estamos llamadas a mirar más allá, a encontrar en la historia la esperanza realizada, las promesas de Dios cumplidas en Jesucristo, reafirmadas en la presencia y compañía del Espíritu Santo, que nos conducen en esperanza hacia una vida plena, una vida abundante, hacia la vida eterna. Amén. Si algo me enseña la muerte y resurrección de Cristo, es que la cruz, el sufrimiento, la vergüenza, el dolor, la angustia, la violencia, nada de eso tiene la última palabra. La última palabra la tiene la resurrección, el regreso a la vida, a un estado de plenitud en Dios. Y glorias sean dadas a Dios por eso. ¿Cuándo será eso? Yo no lo sé. Solo sé que mientras ese momento llega, yo debo seguir viviendo conforme a su amor. Y debo seguir proclamando y construyendo el reino de Dios aquí, para quienes me rodean y que puedan ver entonces a Dios en mí. Para que esos valores del reino entonces inspiren proyectos de vida personal y proyectos de vida comunitarias y sociales que puedan ir creando una cultura, una nueva cultura puertorriqueña más cercana al Evangelio de Cristo. Para ir concluyendo, quiero contarles una historia. Un pequeño niño quería conocer a Dios. Y sabía que esto iba a ser un largo viaje hasta donde Dios vive. Así que empacó en su mochila unos bizcochitos y 6 refrescos. Y comenzó a caminar. Cuando había caminado más o menos media hora, se encontró con una mujer anciana. Ella estaba sentada en el parque, solamente ahí, sentada, contemplando unas palomas. El niño se sentó junto a ella y abrió su maleta. Estaba a punto de beber su refresco cuando notó que la anciana parecía hambrienta. Así que le ofreció un bizcochito. Ella, agradecida, aceptó el bizcochito y sonrió al niño. Su sonrisa, la sonrisa de la anciana,
Era muy bella, tanto que el niño quería verla de nuevo, así que le ofreció un refresco. Y de nuevo ella le sonrió. El niño estaba encantado. Y se quedó toda la tarde comiendo y sonriendo al lado de ella. Ninguno de los dos dijo una palabra. Empezó a caer la noche. Y el niño se percató de lo cansado que estaba. Y se levantó para irse. Pero antes de seguir caminando, dio vuelta atrás, corrió hacia la anciana y le dio un abrazo. Ella, después de abrazarlo, le dio la más grande sonrisa de su vida. Cuando el niño llegó a su casa, abrió la puerta. Su madre estaba sorprendida por la cara de felicidad y le dice: hijo, ¿por qué estás tan feliz? Y el niño contestó: hoy almorcé con Dios. Y antes de que su madre contestara algo, le añadió: ¿y sabes qué? Tiene la sonrisa más hermosa que yo he visto. Mientras tanto, la anciana, también radiante de felicidad, regresó a su casa. Su hijo se quedó sorprendido por la expresión de paz en su cara. Y le preguntó: mamá, ¿qué hiciste hoy que te ha puesto tan feliz? La anciana le contestó: comí bizcochitos con Dios en el parque. Y antes de que su hijo respondiera algo, le añadió: ¿y sabes qué? Es más joven de lo que yo pensaba. Hermano y hermana, que hoy estás aquí. Desde el principio de este culto hemos declarado que Jesús es quien nos salva, nos restaura, nos aviva, es nuestra roca y es nuestra esperanza. Y ahora que nos vamos acercando al momento de la cena del Señor, yo les invito a que derramemos nuestro corazón, nuestra ansiedad, nuestros dolores delante de la cruz de Cristo. Y entonces dejemos que su sangre nos sane y nos restaure. Que en vez de dejarnos llevar por nuestra visión humana y limitada de nuestro futuro, podamos alinear nuestra visión con quien Él es, como Dios solidario y compasivo, como Dios sanador y como Dios que está conmigo. Que podamos alinear nuestra visión con lo que Él quiere para todos y para todas. Y que podamos alinear nuestra visión y ser reflejo del carácter de Dios. Que así nos ayude Dios. Y mientras los ancianos y las ancianas, diáconos y diaconisas, se preparan para este momento de la mesa del Señor, entonamos el himno: herido y triste fui,